Bueno, muy bien. Me voy con el doctor Sin. Eso es. Ibas a hablar de aborto, ¿no? Eso es. Hablamos del caso en Estados Unidos. Exactamente. Que se filtró un documento secreto, reservado, de la Corte Suprema de Estados Unidos, donde aparece la posibilidad de cancelar, anular, revocar una sentencia del año 1973 del caso Jane Roe versus Wade. Henry Wade era un fiscal, porque murió ya, era un fiscal de un distrito de estado de Texas en Estados Unidos. La señora Jane Roe, nombre ficticio, era una señorita en realidad de 23 años que cursaba su tercer embarazo. Quería hacer un aborto. En el estado de Texas estaba absolutamente prohibido el aborto bajo cualquier circunstancia, aún como producto de violación. Se encuentra con dos abogadas recién recibidas en la Universidad de Texas y le dicen, pero escúchame, decí que te violaron. Dijo que la habían violado y por supuesto el tribunal que tuvo el caso en sus manos le permitió hacer un aborto. El estado de Texas, por supuesto, lo que hizo fue apelar, llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia le permitió hacer un aborto. Ya el tiempo había pasado tanto tiempo que finalmente su hijita nació, la dio en adopción. Tercer hijo quedaba en adopción. Una mujer adicta, sin hogar, una homeless, que fue capturada por estas dos abogadas y lo convirtieron en un caso icónico en Estados Unidos. 2 años después, la señora Jane Roe confesó que había mentido y organizó una ONG para luchar a favor, digamos, en contra del aborto. Y estuvo muchos años, hasta que murió, luchando contra el aborto, que ella misma había generado vía la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos. En este momento la Corte Suprema de Estados Unidos está evaluando la posibilidad de revocar esa sentencia. Y esto generaría que en Estados Unidos desaparece el amparo constitucional a la práctica del aborto, bajo cualquier circunstancia. Y volvería a cada estado la posibilidad, a los 50 estados, la posibilidad de regular o legislar acerca de cómo se practicaría o no el aborto en algunos de esos estados. A ver, hay ya estados republicanos que han dicho, si esto ocurre a partir de ese momento, en este estado no se practica más el aborto bajo cualquier circunstancia. Y otros demócratas han dicho, acá vengan a abortar que no hay ningún problema. Les recuerdo, antes de pasar a Ron, que hace 2 años y medio el presidente Trump lo que hizo fue algo muy interesante, que fue cortar los fondos federales a las clínicas pro aborto, que se quedaron sin esos recursos. Y entonces, ¿qué hicieron las clínicas pro aborto? Empezaron a mirar a Sudamérica. ¿Y qué lugar de Sudamérica en particular? Argentina. ¿Y a través de qué fundaciones? Huésped, por ejemplo. Están o querían instalar o quieren instalar. O Parenhout. Exactamente, quieren instalar clínicas aquí en la República Argentina. Siempre la misma gente dando vueltas, siempre la misma gente dando vueltas con negocios. En fin, así esta es una constante que tiene esta pequeña ramificación argentina. Pero gran escándalo en Estados Unidos. Ahora sí. ¿Querés agregar algo? Sí, hay varios elementos para tener en cuenta. Primero, los estados republicanos, algunos ya están fuertemente limitando el aborto. Segundo, este es un proyecto de una decisión de la Corte Suprema que todavía no es oficial, que se filtró y que es un precedente, es algo sin precedentes que se sepa esto. Lo filtró la izquierda para pegarle a los conservadores, digamos. Y el golpe político es cambiar el eje de la discusión. Esta es la clave política. El eje político es cambiar el eje de la discusión, que seguramente lo va a tener más claro Ronen. El eje de la discusión para las elecciones legislativas que se vienen, que hoy son por inflación, economía, etcétera. Y se cambia totalmente el eje a un tema que además polariza y recibe el apoyo de la opinión pública hacia los demócratas. O sea, cambia todo. Sí, es un escándalo. Ronen, querido, en Estados Unidos, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo están? Sí, bueno, un poco completando esto, Eduardo, tal cual un poco lo que decía el Doc y por supuesto Diego, muy buena información siempre, porque el escándalo es por qué se filtró algo que no había sucedido jamás en la historia de la Corte Suprema. Habló el presidente de la Corte Suprema, es el juez John Roberts. Es un juez en general un poco más progresista, pero más allá de su punto de vista, que eso no es el tema, por supuesto que inició a través de la magistratura, una de los organismos que pertenecen a la Corte Suprema, una investigación principalmente para determinar por qué se filtró. El portal político fue el que lo dio a conocer, pero más allá de eso, quien habló, y un poco en sintonía con esto que decía Diego, quien habló fue Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos,
poniendo el eje y llamando a que la gente vote por funcionarios que ya han sido votados, pero que en esta elección de próximo de medio término voten por personas que defiendan el derecho de la mujer a, justamente en este caso, poder abortar por lo que tiene que ver con una enmienda. Lo que dice la Corte Suprema a través de este fallo, que en realidad la Corte Suprema nunca habla de que permite el aborto, no habla de otros temas, pero nunca explícitamente habla sobre el aborto, y que ese por eso fue el punto en esta discusión, que por supuesto no tiene absolutamente nada que ver con lo que dice la Constitución y avalaba este fallo del que contaba recién el DOC. Así que concretamente el escándalo es político, pero políticamente también es utilizado, públicamente lo hizo. Incluso es muy llamativo, Eduardo, porque al no ser algo oficial, que un presidente de los Estados Unidos tome como algo oficial, él aclara igual en el tuit, dice que en realidad es un comunicado, no es un tuit, en el comunicado dice, bueno, a pesar de que esto no es oficial, voy a dar mi punto de vista, entre eso explica esto que él leyó y que por supuesto es todo lo que nosotros conocemos, y dice que hay que votar en esta elección de medio término por funcionarios que defiendan el derecho de la mujer a elegir. Lo que quiere hacer Biden concretamente, y avalando lo que acaba de decir Ronen, es convertir esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia del año 1973, 22 de enero, en una ley. Y para esto dice, necesito parlamentarios que me apoyen. Exactamente. Esto es lo que le está pidiendo a la población. Porque sí, corremos el riesgo de que se anule. Sí. Exacto, no, y aparte Doc, abonando esto, lo que él dice concretamente, ok, la Corte puede decir lo que quiera. Yo lo que voy a hacer es una ley para proteger el derecho de la mujer. O sea, más allá de lo que pase con la Corte, van a hacer una nueva ley para amparar a todos los estados, no solo los demócratas, sino también los republicanos, ¿no? Gracias, querido mío. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Tengo entendido que Biden ha sido muy criticado porque es católico practicante. Claro, justamente, ese es el problema. Pero está a favor del aborto, ¿no? Y esto originó una división muy grande en la Iglesia Católica estadounidense. Así es. Muy, muy grande, ¿no? Bueno, muy bien. Cristian Martin, ¿qué tal? ¿Cómo va?